Continuando con la capacitación del tema gas amoníaco con su contenido. Introducción. Antecedentes. Uso del amoníaco en refrigeración. Plan de emergencias. Propiedades, ventajas y desventajas de la refrigeración con amoníaco. Refrigerante. Clasificación. Medidas preventivas. Auditorias de seguridad. Introducción. El mar ha sido a lo largo del tiempo el lugar indicado de los seres humanos a realizar la pesca para extraer recursos naturales para su respectivo uso. No obstante, mantener dichos recursos en condiciones normales se requiere la refrigeración de productos marinos para su respectivo proceso industrial. La refrigeración es un asunto distinguido de mucho tiempo atrás en la época del siglo XII cuando los chinos manejaban mezclas de sal para refrigerar agua, Boyle y Faraday, en los siglos XVI y XVII, con sus ensayos sobre convertir un refrigerante en gas, dieron los primeros experimentos prácticos de elaboración de frío. En 1834, Perkins licencia el artefacto frigorífico de compresión de éter. En 1835 Tillorier produce nevada carbónica por expansión. Tellier montó el primer artilugio de compresión con fines productivos en su venta al mercado. Pictet desenrolla una máquina de compresión de anhídrido sulfuroso. Desde entonces, se ha venido monopolizando en grandes plantas de enfriamiento como son lecherías, cervecerías, y otros lugares donde el enfriamiento es la mayor demanda. Al día de hoy, el amoníaco subsiste como el refrigerante más manejado en procedimientos de refrigeración industrial para resolver y almacenar la totalidad de alimentos y bebidas. Para refrigerar productos marinos se han implementado sistemas de refrigeración dentro de los barcos pesqueros para ponerlo en la temperatura adecuada a la materia prima para el consumo del ser humano, con lo cual se lo hace mediante líquidos enfriadores como son los refrigerantes. Estos líquidos enfriadores son productos químicamente realizados para enfriar los contenedores, lugar donde se encuentra la materia prima luego de una pesca cuando el barco se encuentra en alta mar hasta llegar a puerto para su respectiva descarga. Sin embargo, durante los últimos años el descargar cierta materia prima los conductos que contienen los refrigerantes para su enfriamiento llegando a su contenedor tienden a oxidarse o porque el refrigerante fue mal manipulado por el ser humano o porque en el momento de la descarga de la materia prima se suelte un conducto de refrigerante, lo que genera un hueco denominado fuga en el sistema de refrigeración. Aunque algunos refrigerantes que se aplican en las industrias no son nocivos, pero siendo dentro de un barco sí son nocivos, como lo es el gas amoníaco para los seres humanos a bordo, con el peligro de que afecte el organismo de cada persona con el futuro de una muerte segura. Antecedentes. El amoníaco en Manabí es utilizado principalmente como refrigerante por la flota pesquera, con el fin de conservar la pesca acumulada durante varios días de labores en alta mar y eventualmente en puerto. Con alguna frecuencia, durante este proceso, ocurren escapes de este gas que es mortal para los humanos, o en el mejor de los casos causa lesiones en vías respiratorias, en los ojos y en la piel a las personas que están manipulando los equipos, o realizando labores de descarga de pesca o reposición del amoníaco en los recibidores instalados en los barcos. Estos escapes ocurren casi siempre por instalaciones mal diseñadas, mantenimiento insuficiente en las instalaciones o por la manipulación incorrecta debido a la poca preparación del personal que maneja el amoníaco. Es posible que una adecuada preparación del personal operativo y la concientización de los empresarios que deben invertir en la seguridad del proceso, pudieran disminuir o eliminar los accidentes de escapes de amoníaco, en beneficio de la salud de la población. Lamentablemente la situación descrita no tiene ninguna perspectiva de mejorar en el sentido de solucionar los problemas de escape del amoníaco, debido al poco interés que tienen los armadores para mejorar o modernizar las instalaciones que contienen amoníaco en sus barcos pesqueros, o propiciar una buena capacitación de los operarios que están expuestos al peligro. Además, mantener permanentemente en el mismo trabajo al personal bien preparado. Como una condición lógica de que el conocimiento y la experiencia,
unidos a las instalaciones seguras serían un factor importante para disminuir los riesgos de escapes del amoníaco. La falta de información local sobre estos eventos peligrosos que ocurren frecuentemente, hacen necesario realizar investigaciones que determinen las causas del problema desde su origen y den información básica para proponer soluciones definitivas al problema planteado, que históricamente se evidencia como un peligro latente que en cualquier momento puede poner en riesgo la vida o la calidad de vida de las personas que estén expuestas a los escapes del amoníaco. Además, para obtener información básica que permita realizar otras investigaciones. Según el diario El Comercio, 2014 en la ciudad de Manta a los 23 días del mes de abril del 2014, se registró en el B/P Betty Elizabeth, que estaba acoderado en los muelles pesqueros del puerto de Manta una nube que se formó luego de que explotó una tubería que conducía gas amoníaco en el interior del barco. Este gas es utilizado para mantener frías la salmuera dentro de los contenedores del barco en donde se sitúa la materia prima de la pesca, atún. Esta explosión provocó una fuga del gas, según comentaron varios estibadores que estaban en los alrededores del muelle. Un estibador del barco mencionó: simplemente fue horrendo. Después de la explosión los compañeros que estaban en la parte alta del barco empezaban a caer como piezas de dominó. El amoníaco es el cuco y benefactor en la actividad pesquera. Ninguna actividad industrial está exenta de peligros. El primer cuerpo en ser retirado fue el de Jacinto Evaristo Piguave. El cofre mortuorio fue ingresado en una carroza fúnebre y después de las 11:30 el vehículo salió con destino al recinto Bellavista del Cantón 24 de Mayo. Los propietarios del Betty Elizabeth, la empresa Pesdel S.A., a través de un comunicado de prensa, lamentaron lo sucedido. Se esperarán los resultados de las investigaciones y luego se emitirá un pronunciamiento definitivo del caso, señala la misiva. En el documento también se menciona que Pesdel y la empresa Serpe Pacific S.A., para la cual laboraban los estibadores, están enfocados en prestar la debida atención médica a los heridos y la colaboración necesaria a las autoridades para que puedan desarrollar sus investigaciones. Está previsto que los fallecidos sean enterrados hoy, aquel día. Este no es el primer caso en que una fuga de amoníaco provoca la muerte de trabajadores pesqueros. En noviembre del 2008 5 hombres perecieron por una fuga de amoníaco en el pesquero Andrea F. Un experto en seguridad industrial radicado en Manta, comentó que las empresas atuneras y los dueños de barcos tienen medidas extremas en el manejo del amoníaco, pero estos accidentes ocurren por alguna mala manipulación del gas. En contexto, esta es la segunda vez que ocurre un accidente en un barco por una fuga del gas amoníaco, en Manta. Según el diario de Manta, el amoníaco sin reemplazo en la industria pesquera, pese a riesgos. El gas amoníaco es el único refrigerante recomendado por normas internacionales para el uso de la pesca y su industria. Viernes, 25 de abril 2014. Así lo dijo Rodrigo Ceballos, ejecutivo de Refrisa, empresa especialista en refrigeración. Pero no deja de ser un gas letal a la hora de una mala protección y manipulación de la tubería que los transporta, agregó. El amoníaco es un gas natural y ecológico que usa la industria y la flota pesquera, no solo porque las normas internacionales y la Convención de Tokio lo recomiendan, sino también porque es más barato. El kilo de amoníaco cuesta $2,50, mientras que el kilo del freón, refrigerante, entre $8 y $10. El freón no es recomendable y se usa muy poco, es igual de letal que el amoníaco, la única diferencia es que no se percibe, dijo el técnico. En cambio, agregó que el amoníaco se percibe de inmediato y da tiempo a actuar, siempre y cuando exista la vigilancia de un experto en seguridad a la hora de las maniobras de descarga. El miércoles 4 estibadores murieron en un barco en el puerto de Manta por una fuga de amoníaco. Fuga. La principal causa de la fuga de amoníaco es la falta de mantenimiento de las tuberías, las que se desgastan por la vibración de las máquinas de los barcos. Las cañerías no pueden tener 20 y 40 años de uso sin ser verificadas, observó Ceballos.
El personal debe ser capacitado para que no fracase a la hora de una fuga, dijo. Humberto Gaile, de Talleres Ecuador, aseguró que la entidad a cargo de la certificación de la seguridad de las naves es la responsable de los accidentes provocados por el amoníaco, ya que se contrata a personal que poco sabe del asunto. Manifestó que una buena parte de las naves trabajan con sistemas refrigerantes que ya cumplieron su vida útil. Raúl Paladines, armador atunero, indicó que ellos contratan la descarga de la pesca con empresas privadas. También aseguró que las naves son estrictamente controladas por la autoridad competente, lo que obliga a mantenerlas con cero riesgo. Los accidentes ocurridos se dan en el proceso de la descarga, lo que hay que mejorar con más capacitación, anotó. Uso del amoníaco en refrigeración. Composición del amoníaco. El amoníaco está compuesto por hidrógeno y nitrógeno, los cuales se presentan en las siguientes proporciones, o más bien la relación en peso se basa en la proporción de 40 partes de nitrógeno por 3 partes de hidrógeno. Esto se puede traducir en 82% de nitrógeno y 18% de hidrógeno. El amoníaco como refrigerante. La utilización del amoníaco como refrigerante se da por las características físicas y químicas, entre las cuales se distingue por una buena capacidad de absorber calor, dentro de la gran variedad de productos químicos que son utilizados como refrigerantes, entre los cuales se pueden mencionar, anhidro sulfuroso, anhídrido carbónico y freones, son estos los más conocidos y cada uno de ellos ha sido retirado durante el transcurso del tiempo por varias razones que van desde el costo de las instalaciones para estos como por el daño que producen al medio ambiente, particularmente a la capa de ozono. A pesar que el amoníaco para su utilización requiere de equipos bastante costosos, costo de construcción y mantenimiento, pero al tener una larga vida operacional sin perder sus características como refrigerante, lo hace una opción válida para este fin, sin ser el más adecuado tal vez, pues tiene una limitación en su utilización en lo que se refiere a su capacidad de refrigeración, razón por la que su uso no está permitido para crear ambientes o áreas de confort en recintos públicos o para uso habitacional. Su capacidad de absorción de calor es utilizada tanto para la mantención y conservación de productos alimenticios, fabricación de hielo y también es usado en otros procesos industriales. Características químicas del amoníaco. Las características químicas más importantes que podemos observar de este producto son, el amoníaco es una base fuerte y estable a temperaturas normales, el cual se disocia en N2 y H3 entre los 450 grados y 500 grados, aunque esta descomposición puede comenzar a los 350 grados en presencia de metales que actúan como catalizador, tales como el hierro, níquel, zinc y otros. El amoníaco se quema en contacto con llamas descomponiéndose en nitrógeno y agua. Reacciona violentamente con los ácidos y con agentes oxidantes fuertes. Con los peróxidos y los halogenados tiene lugar reacciones violentas y explosivas. La mayor parte de los metales no son atacados por el amoníaco cuando este es anhidro. En presencia de humedad, ataca rápidamente el cobre, la plata, el zinc, aluminio y sus aleaciones. Con el óxido de plata, el mercurio y el oro se puede dar compuestos fulminantes explosivos al contacto de estos. Estos son algunos tipos de sustancias que reaccionan con riesgo de inflamabilidad y explosión: acetaldehído, acroleína, bromo, pentafluor de bromo, cloro, triluoruro de cloro, cloritos, cloratos, dicloruro de etileno, óxido de etileno, flúor, ácido nítrico, cloruro de nitrito, tensodio de fósforo, trióxido de fósforo, potasio en la presencia de monóxido de carbono, estibina, azufre y trirocloromelamina. El acero, el níquel y las aleaciones de estos metales resisten el ataque del amoníaco, al igual que los plásticos fluorados. Plan de emergencias. Un plan de emergencia consiste en un conjunto de acciones y operaciones que deben efectuar en primera instancia el personal responsable de la sala de máquinas,
operadores de los equipos de refrigeración y personal de seguridad de la instalación. Este plan debe estar escrito en un documento escrito autorizado por el administrador de planta o jefe de mantención. Una copia de este documento debe ser recibido por cada operario y registrar su recibo en un documento. Asimismo, tanto el personal nuevo y en especial el personal transitorio deben ser capacitados y advertido de cómo se desarrolla el plan de emergencia. Deben estar en conocimiento de cuáles son las áreas protegidas y conductas que deben seguir en caso de un siniestro. Se recomienda hacer un simulacro de emergencia, al menos anualmente, particularmente en los periodos de máxima actividad, incluyendo a las personas de trabajo de temporada. Se deben considerar los recursos humanos y técnicos disponibles en la organización, y realizar las capacitaciones, adquisiciones y actualizaciones necesarias para asegurar el buen funcionamiento del plan. Propiedades, ventajas y desventajas de la refrigeración con amoníaco. El uso del amoníaco no solo tiene ventajas sino que también tiene alguna desventaja, pero técnicamente resueltas como veremos a continuación. El amoníaco ofrece las siguientes ventajas sobre otros refrigerantes. El amoníaco no es contaminante por lo que no daña la capa de ozono. Tal es así que la Agencia de Protección al Ambiente, EPA, ha identificado al amoníaco como un sustituto aceptable de sustancias dañinas al ozono en los principales sectores industriales, incluyendo la refrigeración y aire acondicionado. El amoníaco tiene rendimientos termodinámicos en torno a un 3-10% superiores a otros refrigerantes, por lo que a igualdad de capacidad frigorífica tiene un consumo energético menor. La mejor característica de seguridad que tiene el amoníaco es su autoalarma provocada por su olor característico a diferencia de otros refrigerantes industriales. Esto tiene la ventaja de que se detectan fácil y rápidamente las posibles fugas. Por otro lado, el fuerte olor del amoníaco provoca en los individuos la reacción de abandonar el área antes de la existencia de una acumulación peligrosa. El coste del amoníaco es menor que el de otro refrigerante y además se requiere de una menor cantidad para la misma aplicación. Todo esto se acumula en costos de operación menores, lo que se traduce en mejores precios competitivos de los productos refrigerados o ahorro económico en la climatización. Pero no todo son ventajas. La principal desventaja de utilizar amoníaco como refrigerante es el alta inversión en el equipo y la instalación del sistema correspondiente, ya que para que sea rentable una instalación de este tipo debe existir una gran demanda de refrigeración. Si la demanda es muy baja, el costo de un sistema de refrigeración utilizando amoníaco como refrigerante es demasiado alto, por lo cual, en la mayoría de instalaciones pequeñas se siguen utilizando refrigerantes comunes. Es un refrigerante tóxico e inflamable en determinadas y altas concentraciones, pero manejado adecuadamente, no representa peligro alguno. Por otro lado, el amoníaco puro tiene un rango de inflamabilidad muy reducido y bajo altas concentraciones y condiciones muy limitadas, pero es una de sus desventajas frente a otros refrigerantes. No obstante, esta inflamabilidad se incrementa con la mezcla del vapor de amoníaco con aceite u otro elemento inflamable. El encendido de vapor de amoníaco requiere una fuente de fuego externa ininterrumpida, por lo que el peligro de explosión es muy bajo, el cual se reduce aún más con instalaciones ventiladas y libres fuentes de ignición. Cualquier sistema de refrigeración es propenso a tener fugas debido a las suspresiones de funcionamiento, pero los sistemas modernos son seguros ya que constituyen sistemas completamente cerrados con control total y regulación de la presión en todo el sistema. El mayor riesgo podría provenir de una posible explosión, pero para prevenirlo estos sistemas utilizan válvulas de seguridad en recipientes y tuberías que evitan cualquier sobrepresión, ya que se conducen directamente al exterior de la instalación. Por otro lado, incorporarán equipos robustos, detectores de amoníaco en sala de máquinas y recintos cerrados, etc. ¿O es que acaso no es más peligroso y explosivo el gas y lo tenemos como combustible en multitud de industrias, salas de calderas, incluso calderas domésticas?
Una instalación segura de amoníaco requiere un adecuado diseño de ingeniería que contemple todas las medidas de seguridad necesarias y continuar en la explotación con un mantenimiento de la instalación adecuado que minimice el riesgo de fugas. De esta manera un sistema de refrigeración con amoníaco será más seguro que cualquier otro sistema de refrigeración, con las ventajas añadidas de utilizar un refrigerante ecológico, de larga duración y con un rendimiento energético inmejorable. En Ecuador y especialmente en Manabí el amoníaco es utilizado como refrigerante para conservar especies marinas almacenadas por las flotas pesqueras mientras realizan sus faenas en alta mar y por fábricas de hielo relacionadas también con el sector pesquero, además de otros usos para este producto. La provisión de amoníaco en Ecuador está a cargo de empresas especializadas y autorizadas para su distribución, y su uso es controlado por la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas y este producto llega a los usuarios en cilindros como gas licuado, que es transferido a los recibidores o bodega de almacenamiento de amoníaco. De estos cilindros el amoníaco es trasvasado a los depósitos de barcos y fábricas de hielo, y distribuidos a las cámaras de refrigeración por medio de serpantines expuestos, propensos a daños físicos. Ecuador, 2015. El manejo, uso y mantenimiento de los sistemas del amoníaco está a cargo de operarios que en muchos casos no están debidamente preparados para esta labor, lo que convierte a este proceso en una actividad de alto riesgo para la salud de los que trabajan directamente con el amoníaco, y para otras personas eventualmente expuestas a sus efectos nocivos en caso de escapes u otro tipo de accidentes relacionados con la actividad que exponen a los trabajadores y a la población a riesgos que han provocado accidentes fatales como asfixias u otros síntomas relacionadas con la inhalación, quemaduras a la piel, y partes húmedas del cuerpo, provocando hasta la muerte. Entre los años 2008 y 2017, en Manabí se han dado varios accidentes de escape de amoníaco que han causado la muerte por lo menos a 16 personas y han afectado gravemente la salud de otras 164 personas. Sistema de refrigeración. Los sistemas de refrigeración de barco juegan un papel vital a la hora de llevar la carga refrigerada y los víveres para la tripulación. La refrigeración previene cualquier daño sobre la carga o el deterioro de los productos perecederos, y el crecimiento de microorganismos, oxidación, fermentación y secado de la carga. La temperatura de la a veces sensible carga es controlada por la planta de refrigeración del barco. Ya que el propósito principal de la embarcación es transportar carga refrigerada y garantizar que la carga esté en buen estado, es de vital importancia que el sistema de refrigeración funcione a la perfección en todo momento. Funcionamiento del sistema de refrigeración con amoníaco. El funcionamiento de la refrigeración con amoníaco consiste en un compresor que comprime hasta temperatura de condensación el gas seco que viene del separador a temperatura de evaporación y lleva el gas de descarga al condensador. En el condensador el refrigerante se condensa y el calor se disipa. El líquido refrigerante llega del condensador al dispositivo de expansión. Ahí el amoníaco se expande hasta temperatura de evaporación y de ahí pasa al separador donde se separa el gas líquido del flash gas. El líquido refrigerante es aspirado por la bomba y se envía al evaporador. En el evaporador se produce el intercambio de calor. Finalmente el circuito se cierra cuando el líquido se separa del gas en el separador y el compresor puede aspirar el gas seco. Recibidor de amoníaco. También se le conoce como tanque de alta presión. Aquí el refrigerante recién condensado se almacena provisionalmente a alta presión y alta temperatura. Su capacidad debe ser tal que almacene la totalidad del refrigerante utilizado en el evaporador, con el fin de cubrir las necesidades de almacenamiento que se presentan en las labores de mantenimiento. La salida del refrigerante hacia el sistema ocurre por la parte inferior del tanque o por un tubo que llega hasta el fondo de este y se hace con el fin de asegurar el suministro continuo de refrigerante líquido y no de gas. Información toxicológica. El amoníaco es un gas irritante que puede provocar efectos locales severos. El efecto crítico del amoníaco es la irritación cutánea, ocular y del tracto respiratorio superior.
Los estudios en voluntarios indican que, en algunos sujetos, comienzan a aparecer síntomas subjetivos a exposiciones cercanas a 50 ppm, 36 mg/m superíndice 3, durante periodos comprendidos entre 10 minutos y 6 horas. Las personas expuestas a amoníaco por primera vez suelen ser más sensibles, después de periodos prolongados de exposición se produce una tolerancia. Acción del amoníaco. El amoníaco interactúa inmediatamente cuando entra en contacto con la humedad que se encuentra en la piel, ojos, cavidad oral, tracto respiratorio y las superficies de las mucosas, particularmente para formar el hidróxido de amonio que es muy irritante y cáustico. El hidróxido de amonio causa la necrosis de los tejidos a través de la interrupción de los lípidos de la membrana celular, saponificación, que conducen a la destrucción celular. A medida que las proteínas de las células se descomponen, el agua es extraída, lo que resulta en una respuesta inflamatoria que provoca un daño mayor. No existe un antídoto para la intoxicación por amoníaco, pero los efectos del amoníaco pueden ser tratados, y la mayoría de las personas se recuperan. Es muy importante descontaminar inmediatamente la piel y los ojos con abundante agua. El tratamiento consiste en medidas de apoyo y pueden incluir la administración de oxígeno humidificado, broncodilatadores y la gestión de las vías respiratorias. El amoníaco ingerido se diluye con leche o agua. Refrigerante. En cualquier proceso de refrigeración, es la sustancia empleada para absorber el calor. Siempre la temperatura del refrigerante debe mantenerse por debajo de la temperatura del material o del espacio que va a ser refrigerado. Los sistemas de refrigeración aprovechan las propiedades físicas de los agentes refrigerantes, ya que tienen la capacidad de absorber grandes cantidades de calor a medida que se produce su evaporación, transportar el calor y cederlo a un medio condensante, volviéndose líquido nuevamente quedando listo para ser utilizado. Adicionalmente, el refrigerante puede ser almacenado en cilindros a temperatura ambiente. Los refrigerantes o fluidos frigoríficos se utilizan transportando calor de un punto a otro, su función es absorber el calor en un punto para cederlo en otro punto posteriormente. Hay dos tipos de refrigerantes, los frigorígenos que son compuestos químicos, capaces de licuar con facilidad y que son utilizados como fuentes productoras de frío mediante la liberación del calor latente en la evaporación, producen el enfriamiento gracias a la transformación de líquido a vapor. El otro tipo de refrigerantes son los frigoríferos, los cuales su función es la de transferir la energía térmica desde el objeto a enfriar al frigorígeno. Clasificación de los refrigerantes. Tipo de refrigerante, orgánico. Características, su composición química se basa en el carbono. Ejemplos, refrigerantes como los CFC, HCFC, HFC y HC. Tipo de refrigerante, inorgánico. Características, su composición química no se basa en el carbono. Ejemplos, amoníaco, CO2, H2 o OSO2. Dentro de los orgánicos, existen los refrigerantes halogenados, hay distintos grupos que se diferencian entre ellos por los distintos elementos que los componen. Entre los refrigerantes podemos diferenciar, los refrigerantes formados por un solo componente con un único tipo de molécula, o los refrigerantes formados por más de un componente y barra o tipo de molécula. Refrigerantes puros. Son fluidos formados por un solo componente con un único tipo de molécula. Su característica física principal es que para una presión en concreto, la temperatura permanece constante durante un cambio de estado. Sala de máquinas. Espacio de acceso restringido, especialmente diseñado para contener algunos dispositivos componentes del sistema de refrigeración, tales como compresores, estanques, bombas, tableros y sistemas de control, sin estar limitado a estos componentes. Salmuera. Es agua con una concentración de sal superior al 5%, NaCl, disuelta.
Es utilizado para especies de gran porte como lo son los atunes y es utilizada a bordo de los buques pesqueros y consiste en la inmersión del pescado en una solución congelante de cloruro de sodio que se encuentra a una temperatura de -21 C. Congelación por inmersión en salmuera. Consiste en cubas o tanques parcialmente llenos de agua de mar con sal a muy baja temperatura. El pescado se introduce dentro de los tanques haciendo que la transferencia de calor se produzca rápidamente. Gracias a que el pescado se deposita dentro de un tanque, se consigue un coeficiente de estiva superior al del resto de técnicas y el espacio de almacenamiento que se necesita es similar al que se necesita en los congeladores de placas. Este sistema es muy útil en capturas masivas que no se deben procesar, su calidad no es la mejor, por esto suele ser útil en el pescado en conserva. También es muy útil en pescado muy grande y que se comercializa entero. La descarga del pescado es algo compleja ya que este se debe descongelar, además, existe el problema de la absorción de sal por parte del pescado al igual que pasaba con la refrigeración con agua de mar. Propiedades. El concentrado de cloruro de sodio en este prototipo de solución tiende a ser de 100 g de sal por litro de agua. Las pruebas de la salmuera son perjudiciales y letales para los seres vivos ya que, en muchos casos, implica la existencia de vida. Esta solución de salmuera se lo emplea para resguardar alimentos de la desintegración por microorganismos. Otras disolventes de sal llamadas también como salmuera, es el caso de cloruro de calcio y la de dicromato sódico. EcuRed. Aceites frigoríficos. Los aceites frigoríficos son derivados del petróleo crudo sometidos a procesos de refinación. Los aceites frigoríficos, uno de los dos componentes principales en sistemas de refrigeración, son producidos químicamente con estadísticas esenciales en la vida útil del compresor frigorífico, es decir, no cualquier aceite lubrica al compresor sin previo estudio. El lubricante de los compresores y fluidos de refrigeración se relacionan tanto a bajas como altas temperaturas, los periodos de cambio en el lubricante son amplios, esto hace que el aceite idóneo con el refrigerante líquido dentro de un compresor maniobre regularmente. Clasificación. Los aceites en base a su sometido refinamiento se clasifican de la siguiente forma. Aceites de base parafínica. Aceites de base nafténica. Aceites sintéticos. Los aceites lubricantes con base nafténica son los más advertidos. Para refrigeración, las razones son las siguientes. La transportación del aceite es mejor cuando está a bajas temperaturas. La baja producción de cera se debe a temperaturas de enfriamiento, debido al abandono de parafina. Su viscosidad es superior a diferencia de los aceites de base aromática. Poseen permanencia térmica y química. Ya que los aceites son de peso ligero, pueden eliminarlos fácilmente si se crean depósitos de carbón. Los aceites sintetizados, en contraste de los aceites inorgánicos, se los obtienen por intermedio de reacciones químicas concretas. Esto hace que sus componentes no se vean trastornados con el paso del tiempo, conservando su calidad. Para el bosquejo de los aceites sintetizados para refrigeración se asume su mezcolanza con los refrigerantes disponibles en el mercado, su firmeza a bajas y altas temperaturas libre de cera. Dado que los refrigerantes del tipo CFC están comenzando a esfumarse progresivamente, y en reemplazo aplicaron los refrigerantes sustitutos, en que los aceites sintetizados son un requisito. Los nuevos refrigerantes no son miscibles con los pretéritos aceites inorgánicos nafténicos ni aromáticos. Funciones. El aceite es útil para engrasar el compresor y salvaguardar la unidad frigorífica funcionando de manera discreta. Se necesitan requisitos definidos del aceite para bañar los componentes internos del compresor. El aceite reduce el roce entre las partes metálicas, alargando la vida del sistema. Esto forma un acrecentamiento en la presión del vapor en el aceite refrigerante, que avanza hacia el sistema para engrasar las partes metálicas acaloradas del compresor.
El refrescamiento y aceitado de los componentes del compresor le accede trabajar de forma eficaz reduciendo la fricción entre las partes de metal. La clase de aceite exacto para aceitar un sistema de refrigeración está en manos de la capacidad del compresor, lo cual es la destreza del sistema para templar. Además, debe asumir el tipo de refrigerante usado en el establecimiento. Propiedades. Para poder bañar las partes mecánicas, el aceite debe ostentar ciertos peculios que le aprueben mezclarse correctamente con el refrigerante. Debe ser el aceite ideal como para disimular elevadas temperaturas formadas por los devanados del motor en compresores herméticos y semiherméticos. El aceite debe poseer una incuestionable viscosidad, en que el engrase del compresor resista al flujo del aceite. Uno de los elementos que alteran la viscosidad del aceite es la mezcolanza con el refrigerante. Otro factor que conmueve la viscosidad son las bajas temperaturas que pueda alcanzar un sistema durante su maniobra. En bajas temperaturas, el aceite tiende a volverse espeso por la merma de capacidad para circular apropiadamente. Por otro lado, con altas temperaturas el aceite se torna más viscoso. El impacto de la baja temperatura en la viscosidad del aceite es tal, que puede amontonarse en el evaporador, dando como resultado la baja de transferencia de calor y rendimiento frigorífico. En el caso de que existan altas temperaturas en el sistema, el aceite se tornará muy viscoso y no protegerá las partes mecánicas que están ostentadas al roce. Otra característica de los aceites es el punto de escurrimiento, que no es otra cosa que la temperatura mínima en la cual circulará el aceite. Esta propiedad es muy significativa, ya que cuanto más bajo sea dicho punto, cumplirá una buena labor a bajas temperaturas impidiendo que el aceite se solidifique en la línea del refrigerante. En una planta frigorífica los componentes como el evaporador y el dispositivo de expansión suelen colocarse cera procesado del aceite frigorífico, ya que la disolución es menor. Si el aceite es de buen atributo, no debería crear cera estando a bajas temperaturas. La rigidez dieléctrica es otra característica esencial del aceite. Su valor de resistencia hace que el aceite esté en camino de la corriente eléctrica. El aceite forma parte en donde se encuentra vulnerable a los devanados del motor en el compresor, aislando el paso de la corriente. En el caso de que por alguna razón el aceite esté depravado con impurezas como humedad, metales desechos o mugre, su rigidez dieléctrica será bajo. Cuanto más bajo sea el valor de rigidez dieléctrica, más posibilidades hay de que exista cortocircuitos en el devanado del compresor. ¿Qué aceite frigorífico elegir? El aceite para refrigeración debe ser cuidadosamente seleccionado para los sistemas frigoríficos. Aquel aceite que sea muy pesado, no fluirá convenientemente hacia todas las partes mecánicas. Es por eso que, a un aceite de peso ligero, no se fija adecuadamente, haciendo que el engrase al compresor sea inoportuno. En conclusión, no se debe colocar cualquier aceite sin antes tener en cuenta varios elementos como, tipo de refrigerante, usos en baja o alta temperatura, entre otros. Instalaciones frigoríficas. Separador de aceite. Los compresores para su operación necesitan aceite. Este aceite eventualmente viaja al sistema, causando disminución de la eficiencia del sistema de refrigeración. Para disminuir la cantidad de aceite que va hacia el sistema, se recomienda el uso de un separador de aceite que se instala inmediatamente después del compresor, en la línea de descarga, antes del condensador, y que gracias a una boya garantiza el retorno al cárter del compresor. El amoníaco, refrigerante esencial en enfriamiento de materia prima, junto con el aceite, que engrasa el compresor, son primordiales en cualquier sistema frigorífico, sea el uso empleado. La relación de mezcolanza entre estos dos elementos se debe destacar como el tipo de refrigerante que se emplee en la refrigeración, parámetros de temperatura tanto refrigerante como aceite e influencia de operación de ambos elementos dentro de un sistema de refrigeración. El separador de aceite tiene como objetivo primordial aislar el aceite del refrigerante y reenviar el mismo aceite a la cubierta del compresor antes de que otros mecanismos se estropeen.
Estos separadores de aceite se los puede aplicar esencialmente en bases frigoríficas, solo cuando la instalación no acceda a un regreso adecuado del lubricante o si el compresor esté cimentado a buen trecho del evaporador. Al instalar un separador de aceite operando a bajas temperaturas, el sistema de refrigeración mejora cuantiosamente en rendimiento y eficacia. Se lo ubica en el conducto de descarga, en donde pasa la presión de aceite con refrigerante en forma de llegando por una placa de entrada, lo cual hace que la rapidez de dicha bruma disminuya y los átomos del aceite obtienen un buen lanzamiento y poca potencia para que el refrigerante invierta el sentido colisionando contra la superficie de la placa, destilándose hasta el fondo y persistiendo hasta que sea necesario la abertura de la válvula del flotador. El refrigerante circula por un banco de placas en que los átomos del aceite son almacenados a disposición de que el refrigerante se acelere hasta alcanzar su rapidez determinada, siendo este el oficio final del separador. El compresor exige al aceite encaldeamientos muy seguido, por lo mismo es con el evaporador en congelaciones sucesivas, proporcionando el resultado de su rango de operación que en algunos casos generan lodos de carbón en deterioro de los componentes del sistema. En el transcurso de la operación del sistema, el compresor va recolectando porciones de aceite descendientes del evaporador que por lo general se torna en forma de fango. Luego, ese lodo lo bombea el pistón del compresor elevando su presión y deteriorando las válvulas. Para la abertura de la válvula en que desciende del aceite en condiciones calurosas y congeladas para su línea de llegada. Si el aceite no está en baja ni en alta temperatura, quiere decir que la válvula de retorno se asediará por alguna materia sólida, y si no está fría, la válvula queda abierta. El separador de aceite para su buen funcionamiento debe estar limpio e inspeccionado, y si fuese en casos de deterioro, suplantarlo cuando el compresor se incinere. Para conservarlo, su temperatura debe ser similar al condensador. En caso de no ser así, compendiaría refrigerante en líquido, lo cual el lubricante del compresor apartaría la válvula tipo flotador. Para que no reenvíe el líquido enviado al cárter mandándolo en la línea de regreso al aceite, es digno instalar una válvula antirretorno, ya que previene la formación de una espuma en la ruta líquido-aceite cárter. Situarlos en instalaciones de baja temperatura es lo mejor para los aceites debido a su viscosidad, y para un trabajo debido, el separador debe hallarse en un área fría, aislada, y calentada por medio de una resistencia térmica. Trabajará mal el separador si el vapor de descarga destila por el retorno de aceite, haciendo que la válvula de flotador quede abierta. El aceite no tiene más opción que ir al sistema, el nivel de aceite en el compresor disminuye y la válvula de flotador se cierra. Botella de líquido. Receptor. La botella de líquido, considerado en el campo de instalaciones frigoríficas en barcos como el recibidor de refrigerantes, su nombre mismo lo indica, posee la forma de una botella. En ella se acumula o se guarda el refrigerante en estado líquido luego de su etapa de condensación. Esto facilita el flujo continuo hacia las válvulas de expansión que promueven tanto el almacenaje como la distribución para el refrigerante en los contenedores respectivos para la producción frigorífica del sistema. Los receptores son de acero sin costura, portan niveles para controlar el conjunto de refrigerantes líquido que se ubican en la botella. A estas botellas se las llama recibidores, receptores o botellas acumuladoras de líquido. Para que el sistema frigorífico opere de forma apropiada, estos receptores deben manipular la carga del refrigerante procesado para evitar futuros deterioros del mismo. Botellas separadoras de líquido. Consiste en recipientes cilíndricos cuyo fin según el tipo de sistema frigorífico pueden ser: para aislar gotas de líquido no disipado después de que el refrigerante transportara por el evaporador. Para afirmar la alimentación en caso de evaporadores desbordados. Serpentín. Se llama serpentín a un tubo de forma espiral, y es un equipo intercambiador de calor que al estar en contacto con el aire de retorno, el cual regresa caliente, enfría el aire gracias al refrigerante a baja temperatura que circula por su interior. Válvula de compuerta.
Las son de los instrumentos de control más utilizados en la industria, son elementos que están instalados en una tubería y que pueden realizar alguna de las siguientes funciones tanto de forma automática como por accionamiento manual para impedir completamente la circulación de un fluido, líquido o gas, por la tubería o, por el contrario, permitir su paso sin ningún obstáculo. Detección de fugas de refrigerantes. Para la detección de fugas de refrigerantes puede modificar según el tipo de refrigerante, lo cual existen métodos para hacerlo y estas son: olor. La técnica más simple y fácil, ya que el olor irritante y fuerte en un muy alto grado de toxicidad del refrigerante obliga a la persona a abandonar el local. Agua jabonosa. Se prepara un vaso combinando agua con jabón hasta lograr una espuma, y se lo coloca en grandes cantidades donde se duda que puede haber fugas. En caso en que, si hubiera, el refrigerante soplará el agua jabonosa formando burbujas de un tamaño cómodamente visible. Fenolftaleína. En un pedazo de papel absorbente empapado de fenolftaleína que debe humedecerse y al estar cerca al sitio de la fuga, el papel cambiará de color a rojo. Astilla de azufre. Se sitúa un trozo de azufre al sitio donde se cree que hay escape de refrigerante, provocando que el azufre desglose un humo blanco, notando que coexiste fuga de refrigerante. Ácido clorhídrico. HCl, en un depósito de vidrio con ácido clorhídrico colocándolo al lugar de la fuga, se desprenderá un humo blanco. Mantenimiento preventivo de un sistema de refrigeración. Los mantenimientos preventivos de un sistema de refrigeración se deben incorporar todos los registros documentados de las actividades de rutina, de las calibraciones e inspecciones, así como de las acciones de mantenimiento correctivo realizadas debido a fallas o eventos no programados. Se deben considerar los siguientes elementos: frecuencia de inspección / mantenimiento por equipo, programas de calibración, programas de sustitución de partes o refacciones, lugares y responsables de reparación de equipos, registros mensuales de las actividades de prueba, inspección y mantenimiento, formatos de verificación y recepción de combustibles, refacciones y equipos, registros sobre movimiento o cambio de ubicación de equipos. Árbol de causalidades. Sirve para profundizar en el análisis de las causas de los accidentes y determinar qué es preciso eliminar o controlar. De acuerdo con sus características, es un método especialmente eficaz para la elaboración de planes de prevención, al mismo tiempo que busca involucrar a los trabajadores en la mejora de sus hábitos de trabajo. Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, generando un modelo de relaciones causales que lo explican. Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y consecuencias de un problema. Por tanto, es complementaria, y no sustituye, a la información de base. El tronco del árbol es el problema central, las raíces son las causas y la copa los efectos. La lógica es que cada problema es consecuencia de los que aparecen debajo de él y, a su vez, es causante de los que están encima, reflejando la interrelación entre causas y efectos. Es decir, el árbol de causalidades debe elaborarse siguiendo los pasos que, a continuación, se enumeran. 1. Formular el problema central. 2. Identificar los efectos, verificar la importancia del problema. 3. Analizar las interrelaciones de los efectos. 4. Identificar las causas del problema y sus interrelaciones. 5. Realizar el árbol de causalidades y verificar la estructura causal. Es importante recordar que los componentes del árbol de problemas deben presentarse de la siguiente manera. Solo un problema por bloque. Problemas existentes, reales. Como una situación negativa. Deben ser claros y comprensibles. ¿Cómo hacer prevención con la información suministrada por el árbol de causas? La información suministrada por el árbol de causas se puede utilizar de dos formas.
A. Haciendo control inmediato sobre las causas inmediatas y directas que han provocado el accidente. B. Implementando medidas preventivas generalizadas al conjunto de todas las situaciones similares de trabajo de la empresa. Control inmediato. Son una serie de medidas correctoras que se deben implementar inmediatamente después del accidente. Recordar que cada hecho que contiene el árbol es necesario para que ocurra el accidente, entonces cada uno de estos son objetivos de prevención. Las medidas correctoras deben aplicarse a los hechos más alejados de la generación del accidente para así no solo prevenirlo sino también evitar otros que sean causados por estos hechos. Medidas preventivas. El árbol de causas nos arroja información de los factores de riesgo que contribuyeron a la ocurrencia del accidente en estudio, pero también acerca de aquellos factores de riesgo que pueden contribuir a la ocurrencia de otros accidentes en otra sección de la empresa. Son los llamados factores potenciales de accidentes, FPA, identificando estos FPA, en otros puestos de trabajo, se podrían implementar controles proactivos con lo que nos antepondríamos a la ocurrencia de futuros accidentes. Peligros asociados en el uso y manejo del amoníaco. En situaciones en que el flujo de amoníaco está fuera de control, es decir, cuando se producen fugas por actos fortuitos o no, se presenta una situación de riesgo para la salud humana, particularmente para la integridad física de las personas que se encuentran en las proximidades de este tipo de eventos. Inflamabilidad y explosividad. La gran mayoría de los refrigerantes no tienen facilidad para inflamarse, aunque hay algunos como el amoníaco que tiene cierta facilidad en contacto con concentraciones de aire en torno al 15 y 27% del volumen total, o los hidrocarburos puros que son altamente inflamables. Cantidad y recargas de amoníaco. El propietario o representante legal es responsable de que la planta cuente con un registro de la carga de amoníaco que tiene cada uno de sus sistemas de refrigeración. Además, debe contar con un registro cronológico de todas las recargas de amoníaco que se hayan efectuado a cada sistema de refrigeración, detallando las razones que la justifican, idealmente desde el momento de su puesta en marcha. Auditorías de seguridad. La auditoría de seguridad, aplicada en forma sistemática y programada, constituye una buena herramienta para gestionar un proceso de mejora continua en cuanto al estado del sistema de refrigeración, de los procedimientos de operación y mantenimiento, y de los planes de emergencia. Las auditorías de seguridad permiten identificar y detectar deficiencias en los sistemas de refrigeración, en las instalaciones periféricas y en las obras civiles relacionadas. De dichas auditorías resultarán mejoras, correcciones, reparaciones, reemplazos de equipos o componentes, etc., que serán exigibles según plazos y prioridades establecidos para su regularización. Como consecuencia de lo anterior se minimizarán los riesgos inherentes, y, por ende, los potenciales accidentes en la operación, mantenimiento y conservación del sistema de refrigeración. Todos los sistemas de refrigeración con amoníaco deben ser auditados en forma completa por lo menos una vez al año, tomando en cuenta los procesos durante la operación normal, durante el estado de no pesca y en casos de emergencias. El propietario o representante legal debe dar todas las facilidades y apoyo al auditor, de modo que éste pueda acceder de forma segura a todo el sistema y su respectiva información pertinente. El auditor será acompañado durante toda la auditoría por el operador con mayor experiencia disponible en el centro de trabajo. El propietario o representante legal es responsable de que se efectúen las auditorías de seguridad periódicas a los sistemas de refrigeración por amoníaco. Las auditorías deben ser realizadas por una entidad externa a la empresa, con participación del personal técnico y de prevención de riesgos de la planta. De estas auditorías se debe generar un plan de acción.